Las Sagradas Escrituras es un faro de luz para todos aquellos que quieren ser iluminados en su corazón y en su mente por la luz de Cristo. Y es que la palabra de Dios tiene las enseñanzas correctas de cómo nosotros entender, conocer o saber que nuestra congregación o la iglesia donde nos estamos congregando es una iglesia saludable que se encamina en base a la voluntad de Dios. Entendiendo el gran crecimiento y auge que hay de muchas congregaciones, los grandes escándalos que han habido de personas que utilizan las iglesias para hacer negocio, para lavar dinero, entre otras cosas, esto produce preocupación, sobre todo en aquellas personas que tienen sed y ansia de Dios, el entender si la iglesia en la que me estoy congregando es la iglesia correcta. ¿Cómo saber si la iglesia donde me congrego es una iglesia manejada por la voluntad de Dios? Hola, soy Juan de León Gutiérrez. Un grato placer el poder compartir con ustedes el contenido de este video aquí en Creer. Les sugerimos a todos ustedes que por favor se mantengan durante todo el proceso de este contenido, donde estaremos enseñando ciertas verdades irrefutables de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar 27 libros. De esos 27 libros hay una cantidad importante de libros que fueron dirigidos a iglesia con la intención de corregir ciertas deficiencias dentro de la congregación. No es algo nuevo ver problemas doctrinales en las congregaciones o problemas de liderazgo en las iglesias, ya que desde el tiempo del Nuevo Testamento Pablo comienza a escribir a diferentes congregaciones para resolver las diferencias que habían en algunos líderes, por ejemplo, en el caso de Corintios, y al mismo tiempo algunos problemas doctrinal y hasta problemas de pecado. Es por esto que se hace vital nosotros poder comprender cuál es el modelo de iglesia que Dios quiere que nosotros sigamos. A partir del libro de Romanos vamos a ver inconvenientes de las iglesias. Por ejemplo, el libro de Romanos, una carta o un libro que fue escrito por Pablo a la iglesia de Roma, que poseía algunas problemáticas o diferencias doctrinales entre el judaísmo y el cristianismo. Vamos a ver también la iglesia de Galacia, vamos a ver la iglesia de Filipo, vamos a notar también, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica, entre otros. También vamos a notar nosotros algunos escritos dirigidos a líderes para resolver algunas problemáticas de liderazgo que había en la congregación, como es el caso de Tito, también como es el caso de Timoteo. Y esto nos hace preguntar, entonces, si el modelo de la iglesia está en la Biblia y los escritos que hay dirigidos a iglesia en la palabra de Dios son escritos que son para corregir problemáticas de la iglesia, entonces, ¿cuál es la guía para nosotros poder discernir, entender o comprender cuál es la iglesia indicada para yo congregarme? ¿O cuáles son los elementos que yo tengo que considerar para corregir las problemáticas de la iglesia? Si nosotros queremos corregir problemáticas de la iglesia, es importante ver todas las cartas eclesiásticas, ya que ellas están escritas para corregir problemas. La verdad es que no existen iglesias perfectas, considerando que las iglesias están formadas por hombres y mujeres imperfectas. Ahora, que una iglesia sea dirigida por un líder que esté enseñando doctrina distorsionada, eso sí es importante. Para eso está las Sagradas Escrituras, para nosotros evaluar lo que enseña la iglesia, ver si lo que se enseña está en la palabra de Dios. Pero el comportamiento de la iglesia en general, sí existe un patrón de conducta que debe de ser considerada en el libro de Hechos. Estamos nosotros hablando de la iglesia primitiva, de la primera congregación, de más de 3,000 personas. Y eso nosotros lo vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y quiero que por favor me acompañen en esta lectura de la palabra de Dios.
Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y la compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaba unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que habían de ser salvos. Tomando estos elementos o estos textos en consideración, vamos nosotros a considerar 4 aspectos importantes de una iglesia saludable, según lo que dice el libro de Hechos. Lo primero que vamos a notar es que una iglesia que está bajo el modelo de la palabra de Dios, responde al llamado de la palabra de Dios. Es decir, obedece lo que dice las Sagradas Escrituras. La escucha atentamente con la intención de obedecer. Nosotros notamos que la iglesia primitiva, cuando en su nacimiento, escucharon la palabra de Dios a través del mensaje de Pedro y se arrepintieron y se bautizaron como unos 3,000 personas, sin contar los niños y sin contar las mujeres. Estos se sumaron a los 120 discípulos que anteriormente ya existían. Tomando entonces esto en consideración, vemos que en la iglesia que está basada en la palabra de Dios, predica la palabra de Dios y la iglesia responde al llamado de la palabra de Dios en obediencia. Segundo aspecto, la iglesia que está basada en las Sagradas Escrituras, que tiene el modelo de las Sagradas Escrituras, basa sus enseñanzas en la doctrina apostólica o en la doctrina de Jesucristo. Es muy importante entender que la iglesia primitiva continuaba lo que era la enseñanza de Jesús, e incluso si nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19, veremos que Jesús dio la gran comisión a sus discípulos de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado. Vemos que los que fueron bautizados ahora reciben las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Cuando nosotros decimos enseñanza apostólica, no estamos hablando que los apóstoles crearon una enseñanza que está diferente a la enseñanza que Jesús ya anteriormente había dado, sino que fue esa enseñanza que durante 3 años Jesucristo le había enseñado, valga la redundancia, a sus discípulos. Esa enseñanza que ellos habían recibido, ahora los discípulos se la ofrecen a los nuevos cristianos para su madurez espiritual. Entonces vemos que la iglesia es celosa con la enseñanza que recibe. Realmente de aquí va a depender la madurez y el crecimiento de la iglesia, de qué se está alimentando la congregación. En ese tono es importante que usted comprenda, tiene que tener mucho cuidado. Si en la iglesia donde usted asiste, el pastor dice, Dios me dijo, y lo que él dice que dijo, no usa la palabra de Dios, esa no es la congregación. Tengo palabra profética para ti. Si esa palabra profética no está basada en uno de los profetas de la Biblia, esa no es la congregación. La razón es la siguiente. En el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, Pablo enseña a la iglesia de que no puede existir un fundamento diferente al que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Nosotros no podemos poner otros fundamentos basados en presunciones o en deseo de manipular a la gente, ya que estas personas, lo que dicen, Dios me dijo, tengo palabra de Dios para ti, que no usan la palabra de Dios, lo que procuran es manipular con la intención de procurar un beneficio personal. Entonces, la iglesia saludable es una iglesia que es dirigida única y exclusivamente y solo por las Escrituras. El tercer elemento que nosotros vamos a notar es el partimiento del pan y las oraciones. La Biblia dice que perseveraban en el partimiento del pan.
Este partimiento de pan no se está refiriendo a una comida común. Se le llamaba partimiento del pan a la celebración de la Santa Cena o de la comunión con Cristo. Esto nosotros lo podemos ver en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, donde nos enseña que los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, es decir, para recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. También para las oraciones. La iglesia juntas, todas, recordaban lo que Cristo hizo en la cruz, y es el valor que nosotros le damos como iglesia a Jesucristo. Y al mismo tiempo, cuando celebramos nosotros la Santa Cena, estamos diciendo que la cabeza de la iglesia es Cristo, que el dueño de la iglesia es Cristo y que solo Cristo tiene potestad sobre la iglesia. La oración muy importante porque esto involucra la intimidad que debe de tener la iglesia con su dueño, la intimidad que tiene que tener la iglesia con su creador. Por lo tanto, si usted asiste a una congregación que no celebra la Santa Cena, que tampoco ora, usted tiene que revisarla. También nosotros vamos a notar que en la iglesia primitiva hubo una manifestación poderosa del poder de Dios y también las señales que Dios hacía a través de los milagros. Había mucho temor de Dios y los apóstoles hacían milagros en la congregación. Es notable que una iglesia que se maneja conforme a la voluntad de Dios, Dios se manifieste sobre ella haciendo lo que Él desea hacer para que la iglesia tenga evidencia de que Dios está de acuerdo con las cosas que se están realizando. También nosotros vamos a ver la comunión y la generosidad. En la iglesia primitiva no había un amor al dinero, no se enfocaba en el dinero, e incluso las personas que tenían propiedades vendían sus propiedades para ayudar a aquellos que lo necesitaban. Todo el dinero lo ponían en manos de los apóstoles, quienes los administraban sabiamente, ayudando a las necesidades de los miembros de la congregación. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, la Biblia nos enseña que la ofrenda es para los santos. ¿Cómo yo saber si la congregación donde asisto es una congregación saludable? ¿Cómo saber si la congregación donde yo asisto es una congregación que se está manejando acorde a la voluntad de Dios? Pues la iglesia no solamente vela por la oración, sino que también vela por ayudar en la necesidad de las personas que se congregan en ella, ya que las ofrendas no es para el pastor, sino para los santos. Es decir, no estoy diciendo bajo ninguna condición que el pastor no debe beneficiarse de las ofrendas que se dan en la iglesia. Claro que sí. Debe de existir un movimiento o una junta de ancianos que procure cuánto se le puede dar al pastor. El pastor no debe determinar nunca cuánto debe de recibir de las ofrendas, ya que eso puede ser entonces un tipo de manipulación económica. Es importante que exista un concilio o un grupo de líderes en la iglesia, lo que nosotros le llamamos gobierno de la iglesia, formado por pastores, por otros pastores, que ellos entonces indiquen de acuerdo a las ofrendas recogidas cuánto se le podría dar al pastor. Pero debe de considerarse que las ofrendas de la iglesia también se utilizaban para ayudar a las personas necesitadas, entre ellas a las viudas muy pobres. En ese sentido, la iglesia también debe de tomar en cuenta la necesidad de los hermanos que se congregan en ella para ayudarle. Si realmente lo único que se hace con las ofrendas es beneficiar a una persona en particular, póngale usted el nombre que usted desee, esa congregación no es bíblica, esa congregación no es la iglesia de Dios. Si la iglesia donde usted se congrega lo único que procura es sacarle dinero a usted, esa no es la congregación que Dios quiere que usted se congregue. Si la iglesia donde usted se congrega hacen más negocio que predicar la palabra de Dios, esa no es la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, otra característica que vamos a ver es que cuando una iglesia se maneja acorde a la voluntad de Dios, la comunidad que rodea la congregación ve con buenos ojos las cosas que se hacen. Aún la oscuridad juzga la luz. Es importante que nosotros entendamos que aún las personas que no tienen a Dios saben cuando algo no viene de Dios, pero cuando las cosas se hacen bien, la luz ilumina la oscuridad, y las personas que están en la oscuridad, Dios la añade a la iglesia. La iglesia que es conducida bajo la voluntad de Dios es una iglesia
que crece, que Dios coloca a las personas que han de ser salvas. Dios no va a colocar a sus hijos en un desorden. Jamás en la vida no va a crecer una congregación que esté basada en el desorden. Por lo tanto, le invito, amados hermanos, a que sea cuidadoso, que usted evalúe las cosas que se hacen en su iglesia. Usted no debe jamás dudar de Dios, pero sí puede dudar de los hombres y mujeres. Por lo tanto, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la fuente confiable, la única fuente confiable para yo medir si donde me congrego es la congregación correcta o estoy en la congregación equivocada. Al mismo tiempo, de cómo mejorar la iglesia donde yo asisto. Bueno, la Biblia es al mismo tiempo la fuente de mejoramiento para nuestra conducta, para nuestra fe y fortalecimiento en Cristo Jesús. Muchas gracias por ver este contenido aquí en Creer. Esperamos que haya sido de mucha ayuda espiritual. Jamás hemos querido juzgar a nadie, ya que la misma Biblia es quien nos juzga. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Recuerde regalarnos un me gusta, suscribirse en nuestro canal y darle a la campanita para que así reciba las notificaciones de cada nuevo contenido que subamos en este medio. Dios te bendiga.